hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo. La insólita sobrevivencia de los 16 uruguayos que durante más de 70 días se mantuvieron con vida. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Los jóvenes uruguayos que aún permanecen en el país, 9 en total, acompañados de sus familiares, regresarán a su patria por vía aérea en las próximas horas. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas. A más de 4.000 metros de altura, el frío no perdona. Las noches son tan largas que el tiempo parece haberse detenido. No hay comida, no hay ayuda, no hay esperanza. Solo cuerpos y el instinto de seguir con vida. Lo que comenzó como un viaje para disputar un partido de rugby terminó siendo una lucha desesperada contra la muerte. En los Andes, el alma se congela. El hambre transforma a los hombres en monstruos o en milagros. Esta es la historia de 16 sobrevivientes y de lo que estuvieron dispuestos a hacer para seguir respirando. Hoy, en el baúl del misterio, abrimos el expediente más escalofriante de la historia moderna: el accidente de los Andes. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, reaccionar, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. El accidente de los Andes. Montevideo, 12 de octubre de 1972. En el ambiente se respiraba entusiasmo, emoción, juventud. 45 personas, entre ellos estudiantes, amigos, familiares y un equipo de rugby, lleno de sueños. El equipo, el Old Christian Club. Su destino, Santiago de Chile, para enfrentar a los Old Boys. No era un vuelo comercial cualquiera, era un vuelo fletado, íntimo, familiar, de esos donde todos se conocen, todos se abrazan, todos celebran la vida sin saber que se acercan a la muerte. El avión, un Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, un aparato robusto, pero limitado. El copiloto, Julio César Ferradas, tenía experiencia, conocía la ruta. El copiloto, el teniente coronel Dante Lagurara, estaba al mando del control. Cometería uno de los errores más fatales de la historia de la aviación latinoamericana. Al cruzar la cordillera, las condiciones meteorológicas eran adversas. Nubes, ráfagas de viento, visibilidad reducida. El avión hizo escala en Mendoza. Allí pasaron la noche. Y a la mañana siguiente, el 13 de octubre, decidieron continuar, a pesar del clima. Fue un error que marcó su destino. Mientras atravesaban los cielos de la cordillera, el copiloto creyó haber superado los Andes. Comunicó a la torre de control en Santiago que estaban listos para descender, pero no era así. El avión todavía estaba entre las montañas y al descender impactó de lleno contra el infierno blanco. Eran las 3:34 de la tarde. En un rincón remoto de la cordillera, en la frontera entre Argentina y Chile, la muerte acababa de abrir sus alas. Los detalles del impacto. El impacto destrozó ambas alas y la cola del avión. El fuselaje se deslizó a más de 700 metros sobre la nieve antes de detenerse. 3 miembros de la tripulación y 8 pasajeros murieron en el impacto. Quedaban 34 personas vivas, confundidas, heridas, congeladas y atrapadas en uno de los entornos más hostiles del planeta.
El impacto había dividido el avión en tres. La parte trasera, con muchos pasajeros, se perdió en la pendiente. Las alas se arrancaron como si fueran de papel, y el fuselaje, ese maldito tubo de metal, quedó incrustado en la nieve eterna. Algunos murieron al instante, otros gritaban con huesos rotos. Los más afortunados estaban inconscientes. Nando Parrado, quien había perdido a su madre y a su hermana en el accidente, permaneció en coma durante 3 días. Al despertar, se enfrentó a una realidad que ningún ser humano debería vivir jamás. Años después, narraría lo siguiente. Nando Parrado, cuéntanos cómo ocurrió el accidente. Bueno, yo del momento del accidente tengo un poco de amnesia porque estuve 3 días inconsciente luego del choque. Montaña, no le importaba si vivías o morías. Solo te enfrentaba a lo que eras capaz de soportar. Y en esa indiferencia brutal, descubrí que la voluntad de vivir es la fuerza más poderosa que existe. Nando Parrado, Milagro de los Andes. Era el 13 de octubre de 1972. La temperatura a menos de 30 grados centígrados. Altitud más de 3.600 metros. No sabían dónde estaban. No sabían que los estaban buscando. Por última vez. El avión había partido desde Mendoza rumbo a Santiago de Chile. El copiloto pensó que ya habían cruzado los Andes y comenzó a descender, pero no habían salido de la cordillera. Estaban en el corazón del infierno blanco. En medio del fuselaje, los sobrevivientes temblaban de miedo y frío. No sabían que su calvario apenas comenzaba. 33 quedaron con vida, por ahora. Durante los primeros días, había esperanza. Nos van a encontrar, repetían. Hicieron listas, compartían las pocas provisiones. Una caja de chocolates, un par de botellas de vino, maní, algo de mermelada. Pero eso no les duró. Durante 6 días, aquella pequeña radio fue su única conexión con el mundo. Se turnaban para escucharla. Cada crujido, cada chisporroteo eléctrico era una promesa de esperanza. Las noticias decían que seguían buscándolos, que helicópteros rastrillaban la cordillera, que sus nombres estaban en los periódicos. Eso les dio fuerza, les dio fe. Pero entonces llegó el 7º día. Lamentablemente, las autoridades han decidido suspender la búsqueda del avión uruguayo extraviado en los Andes. No hay señales de supervivientes, repitió la radio. En ese momento, la esperanza murió. La montaña se volvió más fría, más cruel. Supieron que estaban solos, completamente solos. Ya no esperaban ser rescatados. Ahora, tenían que convertirse en sus propios salvadores. El mundo los había abandonado. En ese momento, en esa montaña, la única ley era sobrevivir. Convertir el fuselaje en refugio fue su primera gran decisión. Taparon huecos con maletas, con asientos. Se turnaban para dormir cerca del cuerpo de metal, buscando calor humano. Derretían nieve en latas para beber, aún sabiendo que su contenido estaba contaminado. ¿Y si nadie viene? Vendrán. Tienen que venir. Algunas noches lloraban. Otros rezaban. Algunos simplemente callaban, esperando la muerte. Otros planeaban. Para el día 12, tal vez el 13, el tiempo ya no tenía sentido allá arriba. El frío quemaba, la esperanza se evaporaba y la comida, la poca que traía el avión, ya no existía. La comida era poca puesto a que el viaje relativamente iba a ser muy corto. Se habían terminado las raciones. El hambre era una sombra que los acechaba, los desgastaba por dentro, los hacía alucinar. Entonces vino la decisión más brutal. Lo impensable, lo que nadie jamás quisiera imaginar. Comerse a sus amigos, a sus hermanos, no por salvajismo,
no por desesperación ciega, sino por una única razón: sobrevivir. Antonio Vicentín recuerda ese momento. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que me tengo que alimentar con mi compañero de clase durante 12 años? Que había sido mi compañero de equipo, que había entrenado mes con mes con él y que incluso entré con él en la semana anterior al entrenamiento. Era una decisión de vida o muerte. Tenías que elegir si seguir viviendo o dejar de comer y te morías. Otra narración decía lo siguiente. Otro recuerdo decía lo siguiente. Recuerdo aquella primera incisión. No puedo olvidar el sonido de la carne cuando el vidrio lo cortó. Estaba solo con mi conciencia, en un día más gris, cruel que cualquier otro. No miré su rostro, no podía. Bajé la vista, simplemente corté. No lo hice por mí, lo hice por todos, para que alguien bajara de esa montaña y contara la verdad. Fue el momento en que dejaron de ser solo sobrevivientes. Se convirtieron en testigos de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando todo se pierde, excepto la voluntad de vivir. No fue hambre, fue necesidad. Lo hicieron por todos, por los que aún respiraban, por los que ya no volverían, porque nadie quería morir. No así. Si yo muero, quiero que me coman, pero vivan, vivan carajo. Pero la montaña no había terminado con ellos. En la noche del 29 de octubre, una avalancha sepultó el fuselaje mientras dormían. 8 murieron, asfixiados en segundos. La nieve entró por los huecos. No hubo advertencia, solo silencio. Luego gritos. No podía moverme. Tenía nieve en la boca. Escuchaba a alguien llorar, a otro pedir ayuda. Pensé que era el final. Pero no era el final. Era solo otro día más en este infierno. Nando Parrado. Después de la avalancha, solo quedaban 19. Cada uno más flaco, más frío, más desesperado, pero no rendido. Canessa, Parrado, Vicentín comenzaron a preparar lo impensable. Caminar fuera de las montañas, buscar ayuda, morir en el intento o traer vida. Recuerdo de Canessa, fragmento real. Cuando me dijeron que yo podía caminar, que era nuestra única esperanza, sentí que no era mi vida la que importaba, era la de otro. Y entonces supe que debía hacerlo. El 12 de diciembre de 1972, tras casi 2 meses de infierno, comenzó la última odisea. Una caminata suicida, sin brújula, sin mapa, sin abrigo, solo fe. Los hombres de la montaña decidieron caminar hacia la vida. A partir de este momento, ya no serían víctimas, serían parte de la historia. Pero la nieve no perdona. Después del canibalismo, después del frío, después del hambre, parecía que no había nada peor. La nieve comenzaba a derretirse. El calor volvió, pero solo para pudrir los cuerpos, para acelerar la descomposición, para convertir ese infierno blanco en un sepulcro a pleno sol. El 12 de diciembre, tras más de 60 días atrapados, 3 voluntarios se prepararon para lo impensable: escalar las montañas que rodeaban la zona del accidente, sin saber si del otro lado había vida, o tal vez más nieve. Antonio Vicentín, sobreviviente del accidente de los Andes y voluntario del equipo de exploración para buscar ayuda, dijo lo siguiente. Anoche, cuando estaba solo, tenía un baño de realidad y me decía: vos de acá no te vas. Trataba de despedirme de papá, de mamá, de mi hermano, de poderles dar un beso. Pensé en regresar a la montaña y morir. Al día siguiente sentía que me ponía el uniforme invencible
y volvía a luchar y seguir tratando de salir. Lo que sí estaba convencido es que si la muerte me iba a encontrar, me encontraría tratando de salir del lugar. No me iba a entregar. Nando Parrado narra lo siguiente en su libro, Milagro en los Andes. Era eso o morir. Caminé con el corazón de mi madre latiendo en la memoria y los gritos de mi hermana en el alma. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no quería morir congelado en un ataúd de acero. Llevaron consigo pedazos de ropa, partes del avión convertidas en mochilas y un poco de carne humana. Sí, llevaban a sus amigos en los bolsillos. Era la única forma de sobrevivir. Caminaron durante 10 días. Subieron cumbres de más de 4.000 metros de altitud, sin brújula, sin botas, con pulmones quemados por la altura. Cuando llegamos a la cima, no había valle, no había pueblos, solo más montañas. En ese momento, quise morirme, dijo Canessa. Pero no lo hicieron. Antonio Vicentín, debilitado, regresó al avión, y Nando Parrado y Roberto Canessa siguieron. Casi sin voz, deshidratados, lograron bajar por la ladera de una montaña hasta que, el 20 de diciembre, encontraron una pequeña corriente de agua. Fue entonces que vieron un campesino del otro lado del río, Sergio Catalán. Un humilde arriero chileno que se encontraba revisando su ganado en la zona del río Azufre, cerca de los Maitenes, en la región del Maule. Fue Sergio Catalán quien desde el otro lado del río vio dos figuras flacas, harapientas, con los ojos hundidos en la piel y quemaduras por el sol. Con su ganado, y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos cómo fue ese momento. ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que los decían. Pensó que eran hombres locos, vagabundos perdidos. Pero cuando escuchó los gritos de desesperación, supo que estaba frente a algo que cambiaría su vida y la historia de Suramérica para siempre. Entonces yo vine aquí, por el otro lado del río, grité ahí hasta que salió uno para allá y le tiré un papel escrito para acá que fueran a verlo, porque eran los que le podían prestarle auxilio primero, porque yo no podía, río por medio. Los dos hombres gritaban: ¡ayuda! ¡Ayuda! Venimos de un avión que cayó hace más de 2 meses. ¡Somos uruguayos! Pero debido al sonido del río, Sergio no los escuchaba. Las esperanzas se estaban hundiendo cada día más. El campesino, confundido y atemorizado, no supo acercarse, pero lanzó un papel atado a una piedra donde escribió: ¿qué pasó? ¿Quiénes son ustedes? Y con una virome prestada, Roberto Canessa escribió la frase que quedaría grabada para siempre. La carta decía lo siguiente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba, por favor? No podemos caminar. ¿Dónde estamos? Decía la carta que escribió Nando Parrado. El 22 de diciembre de 1972, después de 72 días atrapados en el infierno blanco de los Andes, se cumplió lo impensable. Un helicóptero chileno aterrizaba en la cima del mundo, en la nieve, aún con los labios partidos y los ojos encajados por el hambre. 16 sobrevivientes lloraban, reían, se abrazaban, caían de rodillas. La muerte por fin les soltaba la mano. Un hecho dramático está
está sucediendo en estos instantes, señores auditores. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre con un equipo juvenil de rugby y que en ese entonces naturalmente produjo su pérdida una gran expectación. Los helicópteros tardaron 2 días en completar el rescate debido a las durísimas condiciones del terreno. Los copilotos y rescatistas arriesgaron su vida sabiendo que se jugaban algo más que un operativo. Se jugaban el milagro. 3, 2, 1. Los rostros que descendieron de la civilización eran otros. No eran muchachos, eran sobrevivientes. Eran seres humanos que, para seguir respirando, habían tenido que desobedecer lo más profundo de su moral y sus creencias. Al principio, el mundo celebró. El milagro de los Andes, titulaban en los periódicos. Pero muy pronto, el eco de las montañas trajo consigo otra verdad. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Roberto Canesas dice lo siguiente. ¿Qué hubieras hecho tú cuando estás ahí arriba, con el frío metido en los huesos, con el hambre rasgándote por dentro? ¿Qué haces cuando la única comida está en los cuerpos de tus amigos? No fue salvajismo, fue amor, fue dolor, fue sobrevivir. Pero las críticas no se hicieron esperar. Hubo quienes hablaron de barbarie, de profanación, de pecado, pero también hubo quienes comprendieron y callaron. Pedro Algorta, en entrevista, hizo una pregunta que incomodaría a muchos. ¿A qué sabe la carne humana? A vida. A eso sabe. En las semanas siguientes, muchos de los sobrevivientes evitaban hablar. ¿Cómo explicar el horror sin que el mundo te juzgue? ¿Cómo volver a ser el mismo después de abrazar el cuerpo de un amigo y luego tener que alimentarte de él? En enero de 1973, a pocos metros del fuselaje destrozado, los cuerpos fueron enterrados. Una cruz de hierro, una placa marcada en el sitio. El mundo para los hermanos uruguayos. Cerca de Dios, cerca de ti. Eso es uno. Ahí quedaron los que no bajaron. Pero en el alma de los que regresaron, todos bajaron con ellos. Cuando descendieron de la montaña, no regresaron los mismos 16 que habían subido. Sus cuerpos llevaban el hambre, la fatiga, las cicatrices, pero era el alma la que venía rota. Había cruzado el umbral entre lo humano y lo inhumano, entre la vida y la supervivencia. Canesa. Durante años sentí vergüenza de lo que hicimos, hasta que entendí que no fue vergüenza, fue amor por la vida. El amor más crudo, más desesperado, el amor que solo conoce quien está por morir. Los 16 sobrevivientes volvieron a sus casas, pero no al descanso. El regreso fue tan difícil como la odisea. Pesadillas, silencios, miradas inquisidoras, preguntas incómodas. Muchos no hablaron por años. Otros, como Nando Parrado o Roberto Canesa, decidieron transformar el horror en mensaje. La montaña me quitó todo, pero también me dio algo. Me enseñó que la vida es un regalo y que no hay dolor más grande que ver morir a un amigo y no poder hacer nada. Del desastre de los Andes nacieron múltiples testimonios. Viven, 1974, el primer gran libro de Pierce Paul Reed, que documentó los hechos con precisión quirúrgica. Milagro de los Andes, en el 2006, donde Parrado narra su vivencia íntima y el viaje imposible hacia la esperanza. Tenían que vivir, 2016, la reflexión de Canesa desde la perspectiva de un cardiólogo y ser humano.
La tragedia también invadió el cine. Even, 1993, dirigida por Frank Marshall y producida por Hollywood. Documentales como Stranded, 2007, dejaron hablar a los verdaderos protagonistas. Y actualmente en la película La Sociedad de la Nieve. Y hoy, medio siglo después, su historia sigue estremeciendo, no solo por lo brutal, sino por lo profundamente humano. A 3.600 metros de altura, en el Valle de las Lágrimas, aún está la cruz, aún está el fuselaje. Y quienes suben cada año a rendir homenaje, dicen que el viento allí no es cualquier viento. Es un susurro, una promesa, un testimonio. Aquí se amó, aquí se murió y aquí se vivió. Tras el rescate en los 6 meses siguientes, varios de los sobrevivientes viajaron a Uruguay para unirse con las familias de los fallecidos. Estos encuentros fueron profundamente emocionales. Algunos supervivientes entregaron cartas, rosarios y objetos personales de los desaparecidos. Otros, como Canessa, pidieron perdón cara a cara, aún conmocionados por lo que habían tenido que hacer. Les dije que si no lo hacíamos, ninguno había bajado de ahí. La respuesta de los familiares fue diversa, pero abrumadoramente humana. Las entrevistas recogidas en medios como The Washington Post hablan de cómo las familias no se centraron en el relato del canibalismo, sino en la voluntad de vivir de sus hijos. Las familias los apoyaron. No les importó lo que había pasado con los cuerpos. Les importaba lo que había pasado mientras ellos estaban aún vivos. Pero algunos expresaron dolor, rabia y un profundo sentimiento de pérdida y sacudida emocional. El hecho ocurrió en medio de un duelo ya desgarrador. Pese al debate inicial, la gravedad de la situación y el contexto llevaron a una comprensión más amplia. Pasó de la condena moral a una interpretación compasiva, con autoridades religiosas, como un sacerdote que absolvió a los sobrevivientes, respaldando esta decisión. En conferencia de prensa posteriores, los sobrevivientes explicaron que la antropofagia fue, en sus palabras, equivalente a una sagrada comunión. Hoy, a medio siglo después, este suceso no quedó en el pasado. Los sobrevivientes se reúnen todos los 22 de diciembre, día del rescate, para rendir homenaje. El legado de esta tragedia se mantiene vivo a través de películas, libros, documentales. Se han convertido en un símbolo de humanidad, de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando todo se pierde. Este episodio no habla de muerte, de horror, habla de perdón, de reencuentro con la memoria familiar, de una humanidad que, tras el infierno, supo mirar con los ojos llenos de dolor, pero también de comprensión. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia sobre el límite de la moral, sobre el instinto, sobre lo que estamos dispuestos a hacer cuando lo único que queda es la vida misma. Y aunque el mundo hable de milagro, ellos no fueron salvados por una fuerza divina, fueron salvados por su voluntad, por su coraje, por su humanidad, más allá de lo humano. ¿Conocían este caso? ¿Qué opinan de ellos? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mando un cordial saludo a todos los seguidores que me han estado siguiendo en la página de YouTube. Muchas gracias. Asimismo, mando un cordial saludo para todos aquellos que nos escuchan en las plataformas de audio. También cabe mencionar que ya se encuentra disponible el primer episodio de la nueva sección del Baúl del Misterio, historias reales paranormales, donde todas las personas que ustedes gusten pueden venir al set y narrarme la historia más aterradora que tengan. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.